Cualquier tipo de emprendimiento que queramos llevar adelante, a nivel personal, a nivel empresarial, fundar una editorial, una librería, cualquier tipo de empresa, incluso marketing personal, si yo quiero llevar adelante mi trabajo como investigador, cualquier tipo de proyecto tiene que tener en cuenta el cliente, ¿sí? Tiene que hacer investigación de mercado, pero con eso solo no alcanza. ¿Por qué? Porque no estamos solos en el mundo, eh, desconectados del ambiente. Estamos insertos en un ecosistema mucho más grande. Es decir, es conveniente para reducir incertidumbre a la hora de la toma de decisiones hacer investigación de la competencia, del entorno competitivo. ¿Por qué? Porque esas otras empresas, esos otros entes que están a nuestro alrededor, van a atentar constantemente contra nuestra rentabilidad. Ha habido numerosos eh, modos de encarar la investigación de la competencia, pero a mediados de los años 70 en Estados Unidos, un teórico, los principales, desarrolla una teoría para analizar a las empresas no como unidad, sino dentro de estos entornos mucho más grandes. Ese autor es Michael Porter, que en 1980, fue su trabajo doctoral y demás, desarrolla este libro que se llama Estrategia Competitiva. Es su libro más famoso, después tiene una obra muy... Ese libro está traducido creo que en 27 idiomas, 60 y pico de ediciones, montones de reimpresiones. Es espectacular. Es un libro muy original porque establece varios conceptos fundamentales. En toda su obra, además de estos conceptos, habla del concepto de clúster, de ventaja competitiva, desarrollo competitivo, ventaja de las naciones, el concepto de clúster, cadena de valor. Eh, es mucho lo que tiene, pero su principal desarrollo es esto de entender a la empresa y su relación, digamos, como para ver qué tan atractivo sería invertir en un sector industrial, como lo llama ese grupo de empresas que hacen productos semejantes para satisfacer necesidades semejantes, con ese nivel de ambigüedad lo define, para que sea el analista el que termina de acortar el análisis. Porter lo que establece es que para medir el nivel de rivalidad, digamos, de intensidad de la rivalidad dentro del sector, hay que extender la mirada y mirar a competidores potenciales, productos sustitutos, proveedores y clientes. Por eso, a mí me gusta mucho Porter, pero hay un autor que lo complementa mucho, Juan Carponi, desarrolló una metodología en la cual yo me baso mucho, que es 9 pasos para analizarlo. De estos 9 pasos que tenemos acá, el primero, el más importante, es definir el sector industrial. Cuando yo defino, establezco los límites, cuál es ese rubro, teniendo en cuenta cuestiones como que la definición no sea ni muy amplia ni muy acotada, que incluya digamos, a mis competidores actuales, mis competidores directos. Esta definición tiene que tener cuestiones como tener en claro cuál es la región en la cual me estoy desenvolviendo. Es muy común que uno no lo ponga, pero digamos, compito contra editoriales, por ejemplo, de la Argentina, de Capital GBA, de Quilmes, de América Global, productos físicos, productos digitales, es lo mismo, todo mezclado. Esas cuestiones tiene que definir en la lista con esta primera definición del sector industrial. En esta primerísima análisis que hace el investigador, ¿sí? Lo primero que tiene que hacer es ubicar a los competidores, ¿sí? Ubicar a los jugadores. ¿Cuáles son todas esas empresas que integran este sector industrial? ¿Sí? Además de los competidores directos, tenemos también en este paso 1 ubicar a los productos sustitutos, que son productos que satisfacen total o parcialmente las mismas necesidades que el mío.
también los competidores potenciales, que son empresas que hoy no están en el sector industrial, hoy no compiten directamente, pero que tienen la capacidad y la voluntad de entrar. Por capacidad nos referimos a poder superar las barreras de ingreso que tenga el sector. Depende del sector en que estemos hablando, hacen falta capital, know-how, acceso a materias primas. Hay una serie de puntos fundamentales en que cada sector industrial es distinto, entonces habrá que ver qué es lo necesario. Además de las capacidades, la voluntad. Es decir, la empresa tiene que demostrar interés en entrar en ese sector industrial para que yo lo ponga en mi radar. Al mismo tiempo, también tengo que analizar a los proveedores, ¿sí? Los proveedores, digamos, los que me aportan desde mis materias primas, pero también proveedores de servicios, todas las cuestiones a las cuales yo como empresa le compro, ¿sí? También, desde el mismo lugar, ¿sí? Tanto con proveedores como con clientes, tengo que tener en cuenta quiénes son mis compradores. Por compradores me refiero a toda aquella institución, persona y demás que compre lo que yo fabrico, ¿sí? Lo que yo hago. Acuérdense que esto es para un tangible tradicional, pero también para una idea. Estamos hablando acá de usuarios. Pero ojo que no se refiere solamente o específicamente no al usuario, ¿sí? En ese sentido, sino que al comprador. Acá se incluyen, por ejemplo, si fuese un proyecto editorial, como dije, las librerías, las distribuidoras que compran en firme, el Estado que puede hacer una compra, ¿sí? Para regalar los libros, ¿no es cierto? Esos son mis compradores. Entonces, con estas cuatro, ¿sí? Fuerzas que estoy diciendo, van a tironear lo que pase adentro con los competidores que tengo adentro. Esto lo puedo graficar de esta manera, ¿sí? Donde acá veo que están en el paso 1 ubicados los jugadores. En el paso número 2, yo lo que hago es la identificación de grupos estratégicos. ¿Qué es esto? Un grupo estratégico es un grupo de empresas que tienen la misma o muy semejante estrategia comercial. La estrategia la puedo subdividir, digamos, identificar según dimensiones estratégicas, como lo llama Porter, pero bueno, eso es para profundizarlo. Lo que yo me doy cuenta es que dentro del sector industrial no todas las empresas reaccionan de la misma manera. Entonces vamos a encontrar un caso típico. Si estoy analizando gaseosas o bebidas carbonatadas endulzadas artificialmente a base de extractos vegetales comercializadas en Argentina, de todas las gaseosas que hay, claramente hay algunas que van a ser muy potentes, con gran posicionamiento de marca, como por ejemplo Coca y Pepsi. En cambio va a haber otras, no sé, como Manaos, más chiquitas, Pretty, y otras que sean, no sé, marca propia del supermercado, como son Scotto, Ciudad del Lago, Bells, todas esas. Ahí tenemos tres grupos estratégicos muy diferenciados. Entonces cada uno va a reaccionar distinto. ¿Son todas gaseosas? Sí. ¿Compiten entre ellos? Sí, sin duda compiten, sin duda. A Coca le influye que dejes de tomar Coca porque tomas Pepsi o porque tomas Manaos. Es exactamente lo mismo. Pero se vigilan de manera diferente. El tercer paso, ¿sí? Ahora fíjense que cambia el gráfico. El tercer paso es el más conocido de Porter. Es donde empiezan a tironear esos entes, ¿sí? Que yo había señalado antes, y es el análisis de las 5 fuerzas competitivas. Las 5 fuerzas son ya no solamente ubicar a los potenciales, sino, digamos, qué tan factible es que ingresen en el sector industrial. Con respecto a los sustitutos, los competidores sustitutos, lo que analizo es cómo es ese nivel de sustitución, qué tan cercano es, qué tanto me daña como empresa. Con los proveedores, lo que yo mido es cuál es su capacidad negociadora. O sea, cuando pulseamos, ¿quién tiene más fuerza? ¿Ellos o yo? O yo empresa. Con los clientes hago exactamente lo mismo. Con los clientes mido su capacidad negociadora. Entonces ahí me voy a dar cuenta que, igual que con los proveedores, si están concentrados todos juntos, tienen más tironeo. Si tienen algo que yo necesito sí o sí porque es el único comprador posible. Lo mismo con el proveedor.
si tenía la única materia prima, digamos, que yo necesito, porque no hay otra, y haya, no sé, un monopolio de cualquiera de los lados o monopsonio del otro lado. Y hacia adentro del sector industrial, las empresas, lo que yo mido es el nivel de rivalidad, cuánta beligerancia hay. Esos son el tironeo que yo analizo de las 5 fuerzas competitivas que van a estar todo el tiempo presionando, y según el nivel de presión que tengan, este sector industrial va a tener distinto nivel de, de, de rentabilidad. Después hay un cuarto paso que es analizar otros factores intervinientes. ¿Qué viene a hacer esto? Hay instituciones, personas, como por ejemplo los sindicatos, la prensa, que interfieren, que también digitan y hacen fuerza, influyen en lo que pase dentro del sector industrial, pero no son propios del sector industrial. El quinto paso es muy interesante, que es cuando yo analizo el nivel de respuesta de los competidores más importantes. ¿Qué significa esto? Intento meterme en la cabeza de esas empresas o de las personas que dirigen esas empresas y entonces ver más o menos cómo reaccionarían. Acá a los que analizo son o a mi principal competidor o a un potencial que verdaderamente, si se mete en el sector industrial, me puede hacer mucho daño. Eh, a empresas de otros grupos estratégicos, pero que tienen gran capacidad de pasar al mismo grupo estratégico que el mío y competirme más fuerte. El sexto paso, ya voy con los indicadores de mercado, que son estas señales que hacen las empresas, información que van tirando, a veces a propósito, ¿sí? A veces no, que yo voy recolectando, donde muchas veces son las cartas de intenciones. Yo siempre recomiendo mucho, cuando estoy compitiendo contra alguien, seguirlos de cerca, seguirlos en redes sociales, ver los que hacen, ver en las ferias, analizar las presentaciones, qué han hecho en otros mercados. Si es una empresa internacional, bueno, esta misma empresa, cómo reaccionó al movimiento de la competencia en otra región, en otro país. Cuanto más cercano sea a la mía, mejor. Eh, al paso número 7 tengo que analizar la estabilidad del sector. Después de todo esto, me fijo qué tan estable es, qué tan posible es que haya movimientos disruptivos, que haya brotes, digamos, de competitividad. El octavo paso, ¿sí? Todo esto fue una foto, ¿no es cierto?, quieta. El octavo paso, lo que hago es intentar ver a futuro, ¿sí? No hacer futurología porque eso no se puede, pero sí ver qué cosas están pasando ahora en el presente, ahora, ¿sí?, que influyen en lo que pueda llegar a pasar el día de mañana. Por eso el octavo paso son analizar productores de futuro, ¿sí? Megatendencias, cuestiones que, por ejemplo, avances tecnológicos, una nueva ley, la moda, cualquier tipo de descubrimiento. Esas son cosas que están pasando ahora. Los signos políticos, si es un gobierno conservador, liberal, de derecha, de izquierda, todo eso me va a ir indicando, ¿sí?, me va a dar algún tipo de norte de cómo se puede llegar a desarrollar. Si yo hasta ahora hice todo esto bien, si yo llevé adelante toda esta investigación, si mandé a la gente a investigar, ¿qué es lo que obtuve? Páginas y páginas y páginas de información. Esa información, para que sea útil para la toma de decisiones, yo la puedo clasificar. ¿Cómo la clasifico? Hay una matriz muy conocidísima, SWOT, DAFO, FODA, ¿sí?, como me gusta llamarla a mí, que lo que hace es que categoriza, ¿no es cierto? Entonces, toda esta información la divide en interna y externa y positiva y negativa, ¿sí? ¿Cuál es la interna? La propia de la organización que está investigando, ¿sí? Si es una librería, si es una editorial, si es una revista científica, si es marketing personal, cualquier tipo de organización, yo me fijo según un objetivo en específico. No haces un FODA general, sino que es para algo en concreto, para un lanzamiento, para competir en un mercado, para ese objetivo en específico. Yo me fijo
qué es lo que tengo positivo, cuáles son mis fortalezas, qué es lo que hago bien, ¿sí? Y cuáles son mis debilidades también. Es importantísimo conocer las debilidades propias, ¿sí? Entonces hago la lista de fortalezas, de debilidades, y también me fijo afuera, en el ambiente, hacia afuera. Entonces, en el ambiente, ¿qué está pasando? Entonces, eso lo puedo categorizar y decir, esas cuestiones positivas que están pasando son oportunidades que yo podría aprovechar, pero también hay amenazas. ¿Qué es lo que tengo que hacer con las amenazas? Conocerlas y ver si las puedo neutralizar de alguna manera. Entonces, toda la información que acabo de decir que se pone adentro del FODA, no la invento, sino que como la investigué previamente y ya entendí la lógica del sector, la lógica de estas 5 fuerzas, cómo afectan entre sí, la posibilidad que haya brotes de competencia, cuando ya analicé la influencia de factores externos como podría ser un sindicato o algo por el estilo, ahí es donde la categorizo y la pongo finalmente en el FODA. Hay autores que cuantifican el FODA numéricamente, entonces suman cada uno de estas cuestiones. Yo no soy en lo más mínimo partidario de análisis numéricos eh, porque marean. Te dicen, bueno, ok, te dan menos 25, más 5, menos 10, y la verdad que no necesariamente significa algo. Lo que sí es importante es que toda esa información sí la analice, la vea en profundidad y realmente puede ser que, por más que tenga todo completo de información, es muy posible que haya una amenaza que me tambalee. Entonces, por más que sea una sola, la tengo que conocer y ver qué hago al respecto. Al mismo tiempo, conocer mis fortalezas. Delfos, conócete a ti mismo. Tenés que saber tus fortalezas y tus debilidades. Si no, es imposible generar una buena estrategia comercial. Todo esto que acabo de explicar es para profundizar porque el análisis de la competencia es infinito. Todo el tiempo la organización que está analizando tiene que tener esta actitud de mirar constantemente a la competencia e ir actualizando y desarrollándose porque van a hacer movimientos, me van a intentar copiar, me van a atacar. Entonces constantemente tengo que estar intentando generar esa famosa ventaja competitiva.